Hola, ¿qué tal? Este es el complemento a la clase número 5 que quedó pendiente de ver porque checamos todo lo que es de la conexión de la energía del signo Escorpio. Entonces, esto es el fragmento, el pedacito que dejamos para después, para aprovechar el tema de la energía de la luna nueva. Bien, estábamos viendo en clase que esta es la primera frase con el que comienza el Antiguo Testamento. Es la de lo primero que se habla en el libro del Génesis. Ya les había comentado que los cabalistas nos dicen que lo primero de algo contiene una información muy poderosa, porque contiene todo a nivel metafísico, contiene todo, lo engloba en la primera parte. Los cabalistas nos explican que todo el Antiguo Testamento, toda la Torá, los 5 libros del Pentateuco, están contenidos en el primer libro, están codificados dentro del primer libro. El primer libro del Antiguo Testamento está codificado dentro del primer capítulo. El primer capítulo está contenido dentro de la primera frase y la primera frase está toda encriptada dentro de la primera palabra. Es una manera de explicar el poder que tiene englobado lo primero de algo, ¿sí? Entonces, la primera frase del Antiguo Testamento decíamos: Bereshit bara Elohim et Hashamaim bet Aretz. Y Dios, en el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y en clase vimos también una manera de cómo trabajan los cabalistas, en el que relacionan la primera palabra con la segunda, la primera con la tercera, la cuarta y así sucesivamente, para encontrar más codificación de lo que se está hablando, para ver qué más hay de relación energética entre esas palabras. Y después hacen una división de la gematría para entender el contenido matemático y después empiezan a escarbar en el contenido simbólico. Entonces, en clase comentábamos que en el principio Dios creó, y pues que cualquier persona que lo lee literalmente puede decir que fue lo primero que creó, pues creó el cielo y la tierra. Sin embargo, los cabalistas nos dicen que creó algo antes, que por el orden de las palabras lo primero que creó fue et, que et a simple vista es un artículo, es como decir los, no la, sé, un punto. perdón, decir los, la en español. Sin embargo, el cómo se escribe et en el alfabeto hebreo es Aleph Taf. Y Aleph Taf Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces, con esto deducen los cabalistas que eso previo que Dios crea es el alfabeto. Dios lo primero que crea es de Aleph a Tav, que son las 22 letras del alfabeto hebreo, y de ahí es de donde toman esta idea de que el alfabeto, las letras hebreas, las originales, tienen el poder contenido de toda la creación, porque esto nos quiere decir entonces que con el alfabeto Dios crea el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces esa es la importancia del tema del alfabeto hebreo. Ok, entonces esto fue lo que vimos en clase y lo que les quedé pendiente es lo que nos sigue describiendo esas primeras frasecitas del Antiguo Testamento. Otra cosa que dejamos ahí pendiente porque en ese momento era más importante darle
el tiempo a la conexión de la luna nueva de Escorpio porque era algo que estaba sucediendo en ese momento, y por eso decidí mandarles esto en una clase adicional que no importa cuándo la vean. Bereshit, otra manera también de estudiarla, que es la primera letra, la primera palabra de todo el Antiguo Testamento, es dividirla, y esa división nos provoca otras 3 palabras, que curiosamente vuelve a aparecer la palabra Rosh. Si se recuerdan la clase, Rosh significa cabeza o significa círculo, ¿sí? Es un sinónimo, de hecho literalmente significa círculo, y se entiende que el círculo es la cabeza. De hecho, también si se ponen a analizarlo, en todo nuestro cuerpo está conformado por múltiples huesos que todos son líneas. Todos nuestros huesos son líneas, excepto uno, que es el cráneo, que podría decirse que es un hueso en forma de círculo, ¿sí? Entonces los cabalistas nos señalan la importancia de, al dividir esta palabra en estas otras 3, sale B, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, que es lo que nos señalan, que nos apunta a que fue Bet, que fue Binah, que es la segunda, la que creó el mundo, ¿sí? Por eso se tiene esta idea o este indicio de que la creadora es Binah, ¿sí? Si se fijan también, se dice o podemos leer en el texto del Antiguo Testamento que el mundo fue creado con dichos. De ahí proviene el tema del poder del verbo y de poner mucha atención en lo que nosotros decimos. El mundo se creó con 10 enunciados que eran imperativos. Si ustedes los leen, dice: y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y esto también nos da de notar, y nos lo explican los cabalistas en el Zohar, que es porque el nivel Keter, y de hecho lo vimos en el árbol de la vida, no tiene fisicalidad, no existe en la materia, no existe en lo palpable. Sin embargo, lo que sí existe y a lo cual podemos acceder nosotros desde la materia es el intelecto. Y también nos explican que el habla es un híbrido. Si se fijan, es un algo que tiene una manifestación en este mundo físico, sin embargo no es palpable, no lo puedes tomar, no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Entonces nos explican los cabalistas que la voz, el verbo, es un puente entre Keter, Jogma y Binah al mundo de manifestación, al mundo de formación y de manifestación. Entonces también los cabalistas nos explican que Binah, en el mundo de Binah, en el mundo de Briah, que es la tercera esfera, es donde comienza a haber fisicalidad. Entonces a partir de este mundo es donde se puede crear, y de hecho también es de ahí su nombre, ¿no? El mundo de la creación. Esto haciendo referencia a que las cosas físicas solo se pueden manifestar, pueden cobrar entidad, pueden empezar a manifestarse en el mundo físico a partir de Binah en adelante. Entonces, por eso se deduce y por eso nos lleva el estudio a entender que es la parte femenina de Dios que es la creadora del mundo físico. Y de hecho los 10 enunciados son órdenes imperativas, y pues también los cabalistas nos explican que es Jogma diciéndole a Binah que haga la luz, que separe las aguas, que haga que salga la vegetación, y es todo lo que conlleva estos 10 dichos. Sin embargo, el último, el número 10,
no es una frase imperativa, es una pregunta. Y también esto nos explican los cabalistas que es Binah preguntándole a Jogma, ¿y si hacemos un nombre? Es como si los primeros 9 enunciados los estuviera diciendo el arquitecto al maestro de obra, y ya cuando terminaron esos 9, el maestro de obra le propone al arquitecto, oye, ¿y si hacemos un nombre? Es algo así como para entenderlo, ¿no? Porque está estructurado de manera diferente en la Biblia. Entonces, dividiendo la palabra Bereshit, salen 3 palabras, B, correspondiente a la letra número 2 del alfabeto hebreo, que tiene que ver con Binah, con el mundo de creación. Rosh, que quiere decir cabeza o círculo, que esto nos explican los cabalistas que tiene que ver con todos los aspectos de intelecto, a todo lo que nosotros podemos acceder con nuestra conciencia, con nuestra mente, que no existe físicamente. Entonces es todo lo que tiene que ver con esta parte de arriba del árbol de la vida, que es Keter, Jogma y Binah. Y Bait tiene un significado literal como palacio o morada, ¿sí? Entonces, con estas 3 separaciones de esa misma palabra, también los cabalistas nos dan otra interpretación de lo que quiere decir, que es que Binah, por medio del intelecto, hace que se manifieste el mundo físico, esa morada, ese palacio, que también, si recuerdan, todo el Antiguo Testamento está constantemente mencionando reyes y reinas. ¿Quiénes habitan ese palacio o esos palacios? Pues los reyes y las reinas, ¿no? Entonces, esta es otra manera de entenderlo. Y esto es algo muy interesante. La primera enunciado dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. El segundo enunciado, o sea, acabamos de oír el libro, leímos una frase, ya empezamos a deducir un montón de cosas de qué es lo que realmente quiere decir. Y el segundo enunciado nos dice: la tierra estaba anulada y en caos, con la oscuridad sobre la faz, y el Espíritu de Dios se mecía sobre la superficie de las aguas. Y esto hace que muchos cabalistas lancen la pregunta: ¿cómo que ya había caos? ¿Qué no se supone que a lo que acaban de crear el cielo y la tierra, cómo es que ya había caos? ¿Quién lo creó? Y obviamente, pues solamente en ese momento solamente existe un creador, o sea, obviamente fue él, pero ¿cómo que ya había caos cuando él nos está narrando en el libro la secuencia de hechos? ¿Cómo es posible que ya exista el caos, no? Entonces empiezan a surgir estas preguntas así de ¿por qué? ¿Por qué hay caos? ¿Quién lo creó? Y obviamente esto es algo que el marketing de las religiones pues te lo empiezan a omitir, ¿no? Como que ya había caos en la creación de Dios. Y pues yo no he visto que ninguna religión diga que el caos o que el mal lo creó Dios, ¿verdad? Siempre nos culpan a los seres humanos, ¿no? Fuiste tú, porque Dios es perfecto y Él solo crea cosas buenas y bla, bla, bla. Sin embargo, aquí queda el testigo, el vestigio de que era algo que ya existía, ¿sí? Y esto también está muy, muy interesante, porque si nos lo ponemos a analizar, a introspectar, de alguna manera esto que se plasmó, si nosotros lo queremos ver así, puede ser el manual de instrucciones de cómo crear algo, ¿sí? Es como si en la Biblia nos hubieran dejado, bueno, el creador de todo lo creado así creó, entonces así lo puedes hacer tú para crear. Entonces, ¿qué podemos deducir de esto? De que solo se puede crear
desde el caos. Y eso es algo muy, muy poderoso, y también es muy curioso que estemos mencionando esto justamente en esta brecha energética en el que estamos pasando en el espiral del tiempo, nuevamente por el signo de Escorpio, que el signo de Escorpio está asociado con la destrucción. De hecho, parte de su gran potencia, parte de su gran poder que tiene para transformar la realidad es justamente esa energía de destrucción, ¿sí? Solamente una energía así de poderosa podría crear. Y esta es también una de las fuertes premisas de la Cábala que amista esto que las religiones se empeñan en separar y en crear una brecha entre ese famoso bien y mal, esa lucha, y nos comienzan a dar nociones de que una va unida con la otra, no pueden ir separadas. Nos comienzan a dar estos destellos de información en los que nos hablan de que Dios es esa fuerza destructiva también, de que Dios crea el caos, de que Dios crea el mal. Y bueno, más adelante vamos a ir tomando más conciencia de más aspectos de este tipo, pero esta parte es sumamente profunda, sumamente reveladora, y por lo menos a mí me encantaría, no sé si lo despiertan ustedes, esta sensación de puedo observar mi caos y puedo integrarlo de una manera más armónica, entendiendo que forma parte de el mundo de la creación, que no es algo distante, que no es algo demoníaco y que no tenga que ver con la naturaleza humana, ¿sí? Y otro aspecto interesante que también lo comentábamos en la clase es el aspecto simbólico, ¿no? De que el Espíritu de Dios se mecía sobre la superficie de las aguas. Las aguas siempre nos están hablando de aspectos emocionales. Y esto de estar por encima de las aguas nos hace también referencia a todo este entendimiento emocional con el cual podemos controlar esos aspectos, ese mundo emocional que de repente parece pues prácticamente conducir nuestra vida, ¿no? Y más adelante en el mismo Bereshit la siguiente parte pues habla de estos 10 enunciados, de cómo se creó, lo que significa día y noche y lo que significa luz, que es una distinción que también nos hace, cuando le prestas atención te vuela la cabeza, así de cómo se acaba de crear el día y la noche, ya existía el tema de la luz como aspectos diferentes al sol, ¿sí? Nos está hablando de aspectos muy diferentes, pero igual eso lo abordamos en otras clases. Aquí nos empieza a narrar cómo fue todo ese proceso creativo en el que él creó al mundo, y después empieza a abordar el tema de los linajes de los patriarcas. Comienza a aparecer el nombre de Jacob y Esaú, el nombre de Abraham, el nombre de Isaac. Empieza a hacer como los árboles genealógicos. Y él pues nos dando por hecho que es Dios el que sí dictó a Moisés este libro
y tomando como literal lo que nos está contando, no llevamos ni 15 páginas cuando comienza a decir este tema de los árboles genealógicos y en la parte que nos habla de Esaú, que es el hermano de Jacob, que representan el aspecto positivo y el aspecto negativo, esta eterna lucha entre el bien y el mal. Cuando nos habla del linaje de Esaf, el hermano de Jacob, dice, y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Es la primera vez que se menciona esta palabra, Edom, directamente del significado desde el hebreo. Edom significa rojo. Si se acuerdan del espectro, ¿no? Que veíamos desde el lado más luminoso, desde el lado más en contacto con lo sutil, el aspecto ultravioleta, y desde el lado más denso, que nuestra visión nos permite ver, comienza a verse el infrarrojo. Entonces, Edom significa literalmente rojo, y ahorita vamos a ver qué otras cosas significa Edom. En la línea 31 dice, y estos son los reyes que reinaron y murieron en la tierra de Edom, antes de que reinase ningún rey de los hijos de Israel. ¿Cómo? A ver, acabas de crear el mundo, se supone que el primero fue, de los primeros que se empiezan a nombrar en la Biblia es Noé, pasa lo del diluvio, hace la cajita, salva 7 parejas de animales de los puros y 2 parejas de los impuros, y las órdenes que les da, ¿no? Después pasan cientos, miles de años y aparece Abraham. Abraham tiene 2 hijos. Abraham es este patriarca que él escribe el Sefer Yetzirah, que es el libro del cual se toma toda la información de cómo se crearon los planetas, qué letras se utilizó Dios, qué días, qué lapsos, qué puntos de tiempo son los que toman influencia sobre nosotros, esos planetas. Y obviamente tiene que ver también con todo este tema astrológico, con todo lo agrícola, qué días sembrar, qué días hacer las festividades. Da todas estas nociones espacio-temporales que terminan dando como resultado el calendario hebreo y todas estas cosas que sustentan mucho del conocimiento que se sigue transmitiendo hasta el día de hoy. De hecho es bien curioso porque de las primeras cosas que Dios le dice a Abraham es: sal de tu tienda, sal de tu morada, que también morada tiene que ver con un espacio físico donde se habita y que directamente se le relaciona con el nivel de Malhut, ¿sí? Tu morada es tu Malhut. Entonces le dice: sal de tu Malhut y mira las estrellas. Es la primera indicación que le da Dios a Abraham, ¿sí? Y de ahí viene la frase de: así cuenta las estrellas y todas esas que ves, así vas a tener de hijos y tu simiente poblará el mundo. Y se supone que todos tenemos una línea de alma que viene desde Abraham el patriarca, ¿no? Pero esto puntualizando la parte astrológica, ¿no? Es la primera orden que le da: sal de ahí de donde estás oculto, protegido, sal de allí y mira al cielo, mira las estrellas. Y obviamente obedeció y pues obtiene un montón de conocimiento, ¿no? Entonces, Abraham tiene 2 hijos, que es Jacob y Esaf, y Esaf representa a Edom. ¿Qué es Edom? Y viene esta frase que saca totalmente de onda, y que si le prestas atención dices, bueno, a ver, acaba de crear el Dios al mundo, pasó lo de
Noé, cómo que hubo reyes que reinaron y murieron antes de que ningún rey de los hijos de Israel viviera. Esto, no sé, pues no sé si lo alcanzan a apreciar, pues, pero sí saca de onda, así de, a ver, cómo que hubo reyes antes de toda esta historia que me estás contando, de esta parte de que estás supuestamente creando, ¿no? Y era lo que les mencionaba, de que aquí está dentro, si le lees con un poco de atención, incluso si no tuvieras contacto con ningún aspecto de Cábala y te fueras por el sentido literal de lo que está diciendo la Biblia, esta sola frase te da a entender de que hubo reinados previos a lo que te están contando, que es la historia de donde se supone que venimos nosotros, de los linajes, de esas tribus, de esas líneas familiares que tienen que ver con la era en la que estamos viviendo. Entonces, de hecho, si tienen curiosidad, pueden meterse a ver Bereshit a partir del versículo 36 para ver los nombres de esos reyes, porque vienen nombres, viene todo el hilaje del árbol genealógico de todos ellos, y comienza con Baal Ben Beor, ¿sí? Que es uno de los hijos de Edom, que aquí cuando nosotros buscamos la referencia, ya sea en el Zohar o en el Midrash, a lo que se está refiriendo este versículo en especial, es la parte donde nos explica el Zohar que antes de esta creación de la que se comienza a hablar en Bereshit, existieron otros mundos de creación. Y te dice específicamente que existieron 7 mundos previos al nuestro, que nosotros somos el 8º mundo, y que esos 7 mundos previos se crearon y se destruyeron porque no lograba llegar la conciencia de esos humanos que se crearon en esos mundos a poder ver al otro, ¿sí? A lograr ese estado de empatía en el que podían interesarse por un otro que no fueran ellos mismos, que lograron vencer esa parte de egoísmo. Y solo a partir de Noé, que si saben del tema del diluvio, fue un reseteo. Este mundo en el que esta era en la que nosotros habitamos estuvo a punto de ser reseteada también, pero resulta que Noé logró demostrar, no como algo que se haya propuesto, sino simplemente porque así era él, que tenía esta emanación de poder ver al otro y poder poner las necesidades de un otro antes que las de él mismo. Entonces, con ese tipo de actos, él logró demostrar al sistema que estábamos listos para probar que nosotros sí podemos hacer esta corrección, cumplir con este pacto con el que nosotros hicimos ese trato de jugar a ser Dios, ¿no? Que ya reuníamos los requisitos mínimos para poder estar en el mundo y poder cumplir con esa tarea que nosotros mismos nos pusimos de ser creadores, aprender a amar y aprender a equilibrar nuestro recibir y nuestro dar, ¿no? Y a partir de ahí, de estos versículos, los cabalistas nos explican que en realidad este mundo en el que nosotros habitamos es un mundo de corrección, ¿sí? Nosotros estamos sobre
los otros 7 mundos creados previamente, ¿sí? Y nosotros tenemos también la tarea de corregir esos mundos. De hecho, también lo que el Zohar nos explica es que esos mundos previos fueron reabsorbidos por la Tierra, ¿sí? Que esos mundos previos forman parte del plano físico de la Tierra, que están dentro de la Tierra. Están en el mundo mineral, en el mundo vegetal y en el mundo animal. Y comienzan a ser parte de nosotros por medio, obviamente, de lo que nosotros obtenemos como alimento, que tiene que ver con el mundo físico, ¿sí? Si se fijan, nosotros necesitamos comer, necesitamos tomar agua, que forma parte de un proceso de transmigración de almas que están ahí adentro, atrapadas, ya sea purgando lo que hicieron en esas etapas de mundos de caos, o simplemente esperando a que nuestros niveles de conciencia se eleven lo suficiente para ser integrados a nosotros y volver a ser seres humanos, ¿sí? Es una de las explicaciones que dan, y obviamente también esto tiene que ver con lo que sabemos, y que cada vez empieza a haber más información, incluso gracias al calentamiento global, porque se están deshielando partes del mundo que solían estar tapadas de hielo, y resulta que allá abajo hay edificaciones, se están evaporando ciertas zonas con agua, y resulta que allá abajo también estaban inundadas muestras arquitectónicas de civilizaciones antiguas que nosotros desconocemos, ¿no? De alguna manera ha llegado información a nosotros de que existió una inmediata previa a nosotros, que es la Atlántida, una anterior a la Atlántida, que es la Lemuria, y el Zohar y los cabalistas nos explican que hubo otras 5 antes, ¿sí? Y que toda esa información forma parte de nosotros por medio de nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nosotros tenemos aquí adentro todas esas civilizaciones previas. Este cuerpo, este avatar, este traje, tiene dentro esas memorias, ¿sí? Y esa es la explicación también de por qué cuando accedemos a estados alternos de conciencia podemos contactar a veces con vidas que tienen que ver con esas civilizaciones, ¿no? Porque este cuerpo está hecho de esas vasijas que se rompieron y que se reabsorbieron por el planeta, ¿sí? Entonces, se me hacía muy importante compartirles esta parte, esta información, pues, que está contenida, que está codificada dentro de la Biblia, y que nos comparten los cabalistas desde hace 3000 años más o menos en la tradición oral y 2000 en la tradición escrita, que sí existieron estas civilizaciones, y que forma parte de nuestra chamba en nuestra era, y de lo que a nosotros asumimos que veníamos a hacer, la corrección de esas entidades que existieron previas a nosotros, ¿sí? Que decidimos que también formaran parte de, y que esta también es otra explicación para entender de cuando la serpiente quiere formar parte de la creación, ¿sí? El símbolo de la serpiente viene a contener todo este bagaje intelectual, emocional y experiencial de vidas de todas estas civilizaciones previas. Ese también es el simbolismo de esta serpiente, ¿sí? Y que forma parte de nosotros, de nuestro sistema más arcaico, de nuestro cuerpo físico, de la biología, de estos programas super egoístas que a veces se nos activan. Es eso, es esta parte, y es como la Cábala nos explica que es parte de la misión que nosotros elegimos tener para transmutar y volver en un estado más elevado todas esas vivencias previas de lo que es un ser humano.
¿sí? Entonces, también otra cosa que se me hace súper importante transmitir es este concepto de que no le tengamos miedo al caos, que no le tengamos miedo a cuando algo se destroza y se vuelve caótico y está anulado y en caos, ¿sí? Justamente desde ahí es de donde nosotros podemos crear. Y de hecho también cuando trabajaba dentro de empresas, era algo muy evidente para mí, pues cuando te entregaban por ejemplo, un equipo de trabajo que funcionaba caóticamente o que más bien no funcionaba, que había todo un caos. Mucha gente le tiene miedo a tomar esas cosas que están en caos y transformarlas, porque obviamente conllevan un gran reto. Sin embargo, es muy sencillo. No sé si ustedes se han fijado, si tú entras a una habitación que tiene escombros, basura, heces de animales, manchas, moho, está horrible, está en caos, sí, te va a costar más esfuerzo sacarla del caos para volverla una creación hermosa. Sin embargo, es muchísimo más notorio y es muchísimo más reconfortante trabajar en una habitación en caos que marcar una diferencia en una habitación que está limpia y blanca, ¿sí? La creación tiene que ver con absorber ese caos y transformarlo en algo hermoso, ¿sí? En tomar esos estados que vibran en densidad, que están en infrarrojo, prácticamente hacerlos que formen parte de ti y expresarlo en algo en armonía, que es en la expresión de nuestro Tiferet, ¿sí? Que es la expresión de nuestro plexo solar. Es muy fácil huir de los lugares horribles y asquerosos. Sin embargo, nosotros, el trato que hicimos con el Creador es venir a transformar, venir a dejar una huella, venir a dejar un impacto, una energía que sea parte de nosotros mismos, impregnada en las cosas, en los ambientes, en las familias, en los trabajos, en lo que sea que te toca, ¿sí? Eso es parte de lo que nosotros venimos a hacer. Y el animal, esas civilizaciones antiguas manifestándose en tu ser, lo primero que te dicen, no, es sal corriendo de aquí y ve a un lugar bonito y esto es indigno para ti y cómo es posible que permitas que pase esto, suceda bla, 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 y todas estas cosas que se empiezan a manifestar en este discurso muy elocuentemente elaborado por nuestro ego, pero hace que continuamente nos perdamos la oportunidad de ser dioses, la oportunidad de manifestar la verdadera energía creadora que nosotros dijimos que queríamos manifestar, ¿sí? Entonces, pues estos son los mundos del caos, del cual ya nos habla la Biblia, y todo esto se resume en una palabra que es el tikkun. El tikkun es una de las cosas más importantes para la Cábala. ¿Por qué? Porque nos dice que este es el mundo de tikkun, este es el mundo de la corrección de esos 7 mundos previos que terminaron autodestruyéndose, ¿sí? Con esto vamos a arrancar en la siguiente clase, porque en esto se centra, en esto quiero centrar todo lo que vamos a ver de astrología para crecimiento personal, ¿sí? Para autoconocimiento. Comentábamos en clases previas de que el mayor caos o la mayor plenitud, el mayor bienestar lo podemos generar a partir de nuestras emociones. Y de hecho, el ángel de la muerte ataca
al cuerpo o a la vida a través de las emociones, ¿sí? Entonces, arrancamos con esto en la clase número 6 para entrar de lleno al tema de astrología. Nos vemos, cualquier duda me la comparten en el chat. Bendiciones infinitas a todos.